La que menos nos influyó es la inglesa, pero recordemos que el positivismo nació en Inglaterra, ni más ni menos, es de cuño inglés. El movimiento filosófico del positivismo jurídico nace con los ingleses. De modo que tenemos estas tres influencias, la inglesa, la francesa y la alemana, que da como resultado las tradiciones jurídicas de América hispana. Si nos vamos al siglo XX, ya cambiamos de juez, según el modelo o los modelos que les estoy contando. En el siglo XX, con las revoluciones sociales, con las revoluciones armadas, con la mexicana, de la que hablaba hace rato, que crea derechos sociales, el juez ya no puede ser un juez Zeus, sino que se convierte en un juez Hércules. Siguiendo con la mitología, el juez Hércules se asemeja a ese semidios que le toca hacer los trabajos más difíciles, más complicados, más inverosímiles, inhumanos, en la tierra, acá no en el Olimpo, acá en la tierra, y resolver los conflictos, los grandes conflictos de la desigualdad social, de la desigualdad económica que provocó el modelo industrial del siglo XIX, de la revolución industrial inglesa, del movimiento maquinista, etcétera. Se produjeron grandes masas de pobres gracias al capitalismo inglés y al desarrollo de la revolución industrial en todo el mundo industrializado. Nacen las clases populares o las clases proletarias. ¿Me explico? Nacen ahí los núcleos de población en las ciudades, crecen las ciudades, se llenan de trabajadores, de la clase trabajadora, y de pronto tenemos una necesidad de ordenar jurídicamente todo esto, que los niños no trabajen en las minas, que los obreros no sean tratados como esclavos en jornadas de 20 o más horas, y entonces se crea el derecho social. Y el juez del siglo XX, entonces, se baja del Olimpo y hace un trabajo en la tierra. ¿Me explico? Ahí cambia el modelo también de pensamiento jurídico. Y lo que sucede en el siglo XXI, o hacia finales del siglo XX, que es nuestra era, donde estamos ahora, ya no podemos seguir con el modelo del juez Hércules tampoco, y menos con el juez Zeus. Ahora necesitamos un juez Hermes, un juez Mercurio, un juez que, como el dios Hermes, tenga alas en los pies y pueda volar del cielo al infierno, a la tierra, al Olimpo, subir, bajar, estar en todos lados. El mensajero de los dioses. Este es el juez de la modernidad, es el juez del nuevo paradigma, el juez que utiliza la herramienta de los derechos humanos como la más importante herramienta, el juez que pone el énfasis en los derechos y no en la ley, no en las fuentes. Algunos pensadores, algunas doctrinas, algunas corrientes doctrinarias, claro que ponen el grito en el cielo. Varios ministros de la Suprema Corte lo han puesto. ¿Por qué? Porque el poner el énfasis en los derechos, el poner el derecho en manos de un juez como Hermes y no como Zeus, pues se antoja subjetivo, complicado, inseguro, incierto. Y recordemos que en el siglo XIX el positivismo buscó esencialmente cubrir el valor de la seguridad jurídica, de la certeza jurídica. Entonces, los que no están de acuerdo con el nuevo paradigma están muy preocupados por estos valores que están hoy en juego. Hoy están en juego la certeza y la seguridad jurídica. Porque un juez de paz de Mapimí puede inaplicar una norma nada más y nada menos que creada por una soberanía, por un constituyente inclusive. Por el principio pro persona podría decir, pues sí, tenemos un artículo 3º que habla de la educación, pero tenemos una convención que mejora el derecho a la educación, de modo que no aplico el 3, aplico el de la convención. El juez más lejano de la ciudad más alejada del país tiene ahora este enorme poder. Porque la herramienta que está utilizando, el objeto de trabajo, ya no es la seguridad, ni la validez,
ni todas las herramientas del positivismo, sino ahora son los derechos. La pregunta que se hacen los críticos es, ¿este juez, esta persona dotada de control difuso, está capacitada? ¿Tiene un conocimiento suficiente, pleno, necesario de todo el panorama de derechos humanos de cuño internacional y nacional para poder advertir cuál es mejor en la balanza, cuál se acerca más a la letra de la Constitución en el famoso principio pro persona? Antes del paradigma o del nuevo paradigma, lo que hacía el operador de Mapimí era aplicar la letra de la ley. Bien o mal, injusta o injusta, él aplicaba la letra de la ley y eso daba seguridad jurídica. Porque él podía decir, pues yo no estoy de acuerdo con esta ley que voy a aplicar, porque para mí es violatorio de derechos, pero es la ley, la voy a aplicar, me guste o no me guste. Ahora, el control difuso permite decir, bueno, la ley, advierto que viola el derecho humano X, oye, por lo tanto, tengo la facultad constitucional para inaplicarla. ¿Me explico? Eso, ni más ni menos, es el cambio de paradigma. Preguntas, ¿estábamos listos para eso? La sociedad mexicana había evolucionado a tal grado de que ya era insostenible nuestro viejo sistema. ¿Nos había pasado lo que sucedió en Estados Unidos con la segregación racial? Ya no daba el sistema, ya no aguantaba el sistema y entonces había que mover el timón de la Constitución. Dejo las preguntas en el aire. El tercer párrafo del primero, una obligación de vigilar y velar y hacer posibles los derechos humanos a cargo de cualquier autoridad. Dice, todas las autoridades, no distingue si son jurisdiccionales, administrativas, legislativas, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Esta obligación de velar por los derechos humanos constituye simplemente la incorporación de la teoría de los derechos humanos al texto constitucional. Insisto, estos principios que cualquiera que haya estudiado derechos humanos en algún curso cualquiera, en algún curso por internet, conoce y sabe. Mi pregunta es si antes estos principios no operaban, no existían porque no estaban en la Constitución. Obviamente no, son principios metodológicos, teóricos, de concepción. Tampoco digo que estorben en la Constitución, pero no cumplen un papel fundamental de cambio. Eso es lo que yo critico. No constituye, o sea, no porque estén en el texto, ahora los derechos son universales. Siempre lo fueron. Yo desde que estudié Derecho,